Buenas noches, mi nombre es Itzel Gabriela Pérez Rosas, de la especialidad en Administración, y voy a hablar sobre el capítulo 2 del libro de Mejoramiento Continuo de Procesos de Oswaldo Ortega. Para iniciar esto, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la organización respecto a lo que dice el autor, bueno, la organización dentro de él y por qué es importante, puesto que se necesita tener esta para llevar un control interno de las perdón por el ruido, de las acciones que se tienen dentro de los procesos, cómo se manejan y la importancia que tiene también un sector de personal bien organizado. ¿Por qué? Porque lleva consigo el tener los puntos que se necesitan para crear una conciencia de trabajo en equipo, etcétera. Una conciencia muy, bueno, basada en puntos jerárquicos, más que nada, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a empezar con los principios de la organización. Los principios de la organización son cinco y se basan en, que son estos de aquí, que es el primero que es la autoridad y la responsabilidad. ¿A qué nos referimos con este? Eh, para tener una organización bien estructurada se necesita tener fuentes de autoridad muy claras para que estas sean las que llevan a cabo como las responsabilidades que le toca a cada uno y a los participantes que se tienen. ¿Por qué? Porque ellos conllevan una responsabilidad grande que no solo se va a tratar de tener como, ay, tengo el cargo de algo, no, sino que tienen la responsabilidad de darle a los sectores que manejan las pautas, los controles y lo que tienen que hacer durante todo su trabajo. Después viene que es la unidad de mando, que es lo mismo, que es quién te tiene que mandar. No le puedes hacer caso a más personas, puesto que solo tú tienes una línea de autoridad. No le puedes hacer caso a, digamos, yo de administración no le puedo hacer caso a alguien de recursos humanos o alguien de los sistemas de producción, porque ellos no me tienen que controlar a mí, puesto que yo estoy en otra sección y el que me tiene que decir a mí las cosas es mi jefe, mi director o mi supervisor de las cosas que estoy haciendo mal o que pues estoy haciendo bien. Una pauta que no se puede quitar realmente. Necesitamos tener en cuenta que la unidad de mando tiene que ser muy concreta porque yo, insisto, yo no le puedo hacer caso a otras personas que no sean mis directivos o que me estén dando como una concentración a mi trabajo. Después viene ¿qué es este? El tramo de control. Todas estas tres pautas van directa de la misma, van de la mano, puesto que, puesto que se necesita tener como controladas las áreas, el mejoramiento continuo que se tienen que presentar, puesto que estábamos hablando de que yo no le puedo hacer caso a las distintas áreas, ¿no? Bueno, en el tramo de control, aquí se basa en cuántas personas, mi autoridad está a cargo, mi supervisor está a cargo. Tengo que tener un control sobre esto. ¿Por qué? Porque yo no le puedo mandar a más gente que no están bajo mi control, bajo mis reglas, bajo mis constantes criterios. Después viene la división. En sí, realmente no estoy muy familiarizada con lo de la división de trabajo, así se llama este punto, es este. La división de trabajo, por lo que yo entendí, era lo que se hacían como tener ciertas, obviamente se tiene cierta jerarquía durante estos procesos, pero como muy marcadas, como de yo soy, por así decirlo, yo soy el jefe y no me puedo juntar como con no sé, con el chico de administración o con el equipo de administración, el equipo de producción, porque pues cómo me junto. Para mí a eso sonaba, pero en la actualidad lo que se tiene con esta división de trabajo es que realmente estamos tratando con personas, no con
gente inferior, ni con gente que no se maneja igual que nosotros, como si hablaran otro idioma, cosas así. Y para mí este punto de la división está bien que lo hayan marcado como que era algo que se dieran cuenta de que realmente no tenía como una forma bien estructurada de realizarse, puesto que solo se agregaba a ciertos grupos de personas dentro de las mismas empresas, que eso no se trata, porque, como hablamos, la organización tenemos que tener como cosas en conjunto para tener una buena dirección de trabajo. Por ejemplo, si el jefe quiere mejorar, pero mejorar una capacidad, pero nosotros, como grupo de administración, perdonen si escuchan a mis gatos. Bueno, como si queremos tener este grupo de organización bien mejorado, tenemos que tener cosas en común, lo cual no se permitía por estas divisiones que tenían antes las empresas. Entonces, lo que se necesita actualmente, bueno, lo que se maneja y he visto que usan realmente en estos momentos es que hacen como consultorías, no consultorías muy apegadas, sino como para ver qué se puede mejorar. Hay reuniones y, por ejemplo, me platicaron no hace mucho que hicieron como una actividad dentro de una empresa, no voy a decir nombres obviamente, en la que se unieron distintos departamentos de la misma empresa a colocar lo que pensaban de la empresa, las cosas que necesitaban, este, qué funcionamientos podría tener y qué se esperaba a largo plazo con esa integración de equipo. Entonces, esa división que se esté bajando, para mí en lo personal está bastante bien. Después viene lo que es la departamentalización. Perdón si me tardo mucho, es que tengo que abrirlo. Pero bueno, la departamentalización habla sobre la jerarquía que estábamos hablando, que estamos manejando. Realmente todos estos puntos se concentran en eso, en las funciones de trabajo. Por ejemplo, en la departamentalización, perdón, tenemos los niveles de trabajo que se basan desde los directivos hasta los operativos, que ya sería como, por así decirlo, lo último. Pero está el directivo, que es obviamente directores, las fichas de autoridad, lo que estamos diciendo de gerentes. Después vienen los ejecutivos, que son como a los que estamos más relacionados. Después viene el supervisorio, que es los departamentos como por secciones, el que se dirige en la sección operativa, etcétera, etcétera, las oficinas y los operativos, que son los administrativos, el cómo funcionan las empresas directamente. Después de esto viene que lo que son los grupos organizacionales, que es esto, y niveles de autoridad, que se basan en dos formas, que son los formales y los informales, que los formales se basan directamente en tres grupos que están aquí, que es el grupo de mando, bueno, ahí es línea o mando, que es el grupo de mando, que son los que mandan, válgame la redundancia, que están formados por supervisores y mm, supervisores y subordinados. Tienen obviamente una autoridad directa durante toda la empresa, casi siempre son como a los que les vas a preguntar directamente cuando ya tienes como una situación muy grave, de oiga, ¿qué hago? Tu jefe. Ese es tu grupo de mando. Después vienen los grupos de trabajo, sí, grupos de trabajo que son los grupos de apoyo o el staff, que actualmente los conocemos así. Son formados por colaboradores y especialistas. Apoyan obviamente a cada proceso que se esté dirigiendo y dejen que pase. Bueno, y estos forman parte, bueno, se manejan de acuerdo a la gerencia, bueno, a las reglas que tenga la gerencia, los contratos que se manejan, siempre van a actuar de acuerdo a un plan marcado. Después vienen los comités técnicos y grupos de
¿qué? Grupos especiales o de las tareas. Estos son formados por lo que la gerencia designe, bueno, por las personas que designe la gerencia, atienden los asuntos concretos. em, Normalmente este sector es el que te va a recomendar cosas, te va a dar puntos como de vista clave, propuestas, qué es lo que se espera de este equipo, que por ejemplo tú les vas a dar un lineamiento tal cual y ellos te van a dar sugerencias de cómo mejorar este, sin que tengas como una pauta de una pauta de ataque, sino como una crítica constructiva a lo que tú les estés presentando. Después vienen los grupos informales, que están los grupos de interés y los grupos de referencia o de amistad. Los grupos de, los grupos de interés están formados por distintas funciones y distintos niveles. Este, Siempre van a estar detrás de un objetivo claro o como en el libro decía como un interés particular, este, que para mí no, bueno, se te explica que no necesariamente es como algo muy empresarial. Para mí eso significa como algo que no es como de manera muy formal, sino que, no sé, obviamente hacen los informales, pero que no es muy claro, que necesita, que puede ser como una campaña de marketing o un registro de actividades, una actividad extracurricular. Para mí eso sería de lo que están enfocados estos. Y claramente se van a llevar de acuerdo a las características que se necesiten. ¿Por qué? Porque estas actividades siempre son como para que se vea qué es lo que nos falta. Igual puede colaborar con más empresas, hacer mm, match con otras ideas de otras empresas que se estén haciendo en estas dinámicas, como por ejemplo si mm, una colaboración muy burda que se me ocurre sería como lo que pasa con Sabritas y las empresas que manejan cuando había tazos, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, tener las licencias con Pokémon, tener las licencias con Yu-Gi-Oh. Es eso, generas dos empresas y llegas a un marco de en que puedes llegarle a más personas. Y eso es por idea de cómo podremos vender más cosas, más productos, juntando ambas empresas. Después vienen lo que son los niveles de autoridad, que es, aquí no se ve muy bien, pero son las fuentes de autoridad y las fuentes de poder. Está abajo, pero yo estorbo un poquito. Bueno, las fuentes de autoridad, bueno, la fuente de autoridad siempre se va a otorgar a alguien de acuerdo al puesto o al rango que esté ocupando esta persona. No se le puede dar una gran autoridad a alguien que no maneja cierto nivel de disciplinas dentro de la empresa. Siempre va a estar trabajando con colaboradores, eh, no con ¿cómo? No con seguidores ni con subalternos, o sea, siempre va a tener como de la mano este equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque se busca una cooperación entre varias áreas, no solo contra una, y que todo el mundo sienta que le tiene que halagar o subir con esa persona. Este, Esta autoridad se basa, de acuerdo al libro, en tres situaciones legales, que son por medio de leyes, reglamentos y estatutos que van a estar referentes al grado de responsabilidad que tenga esta persona. Por delegación, cuando esta autoridad es transferida por la persona con mayor rango, o sea, que tu jefe se la da al subgerente por razones justificadas que ya se
hablaron durante alguna conferencia o algo parecido. Después viene lo que son las razones sociales, que están, son por diversas particularidades que puede tener en algunas personas, ya sea por méritos, por razones de trabajo. Normalmente siempre van a ser por méritos el que tú subas de puesto, de subas de categoría. Después vienen lo que son las fuentes de poder, que son las que están abajo, pero pues ya les dije que no se ven. Este, el poder está relacionado con la primera parte de la que hablamos de la autoridad. Este, pero puede perderse o ganarse más de acuerdo a cómo se ha manejado. Este, Normalmente el poder se va sobrevalorando o se va añadiendo de acuerdo a los méritos o a las acciones que tú estés generando con la organización. Y siento que más que un poder tal cual sobre algo, son responsativas. Tienes más responsabilidades de acuerdo a la autoridad que ganes. El poder solo te va a dar como más influencia en decisiones importantes y a medida que se tenga mayor poder, obviamente tu influencia entre las opiniones, entre los consejos, entre las decisiones que se puedan tomar, van a ser mayores. Después viene, por último, la ubicación, bueno, en general viene lo que son las relaciones de funcionalidad, pero aquí no la puse, puesto que se derivan de estas dos, de los grupos y de los niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque esto en sinergia juntos agregan un marco de cooperación, puesto que los formales e informales se juntan, deciden el grupo formal normalmente tiene más autoridad que otra, bueno, que los grupos informales y conllevan más poder. Sin embargo, si tu grupo informal o tu último sector, que es tienen menos poder, pero entre ellos se juntan, obviamente puede haber una gran revuelta si no se maneja como campos, bueno, como campos se me fue la idea. Bueno, como ideas claras de lo que estas personas necesitan para, por ejemplo, los sindicatos necesitan como tener muy en cuenta lo que quieren sus personas de trabajo con los líderes, que no haya como una exageración de las distintivas que tenga uno con otro. Por eso no lo manejé aquí como un punto, porque pues, es algo que está igual. Y puse este dibujito que es como las personas guiándose. Después viene lo que es la ubicación organizacional de los equipos de mejora. Esto los dividí en dos. Ay, bueno, eran uno, no sé por qué esto no se quitó. Bueno, eran dos. Que son los que están divididos por órdenes jerárquicos. Y que son el comité directivo, el comité gerencial y el comité de programas. Estos comités realmente volvamos, partimos como de la área jerárquica que hablamos aquí en el principio de la organización. Se basan en cuánto nivel y de responsabilidad tienen, em, y cómo se pueden manejar. Por ejemplo, el directivo, válgame la redundancia otra vez, es por medio de directores, de secuencias, de manejo, un manejo más formal, más presencial, como un CEO, como el director de cualquier empresa, obviamente. Después vienen los comités gerenciales, obviamente, por las gerencias, el gerente, que es como una guía más dentro de ciertos programas, y después lo viene el comité de programas. Es que realmente toda esta sección
Y ignoremos esta parte porque pues que no cuente. Please. Esto no. Bueno, estos comités son jerárquicos porque nos manejamos de acuerdo a las capacidades y los aprendizajes, las direcciones y las decisiones que toman dentro de la empresa. Por ejemplo, un directivo se supone que en cierta forma debe de saber cómo se manejan ciertas partes de tu productividad, ¿no? Tiene que tener unas ideas claras de cómo se maneja, informárselas al gerente. El gerente te las va a saber a ti, trabajador, se manejan, pero realmente es como el directivo va a ser más por papeleo, el gerencial es es de presencia y los programas son los proyectos que llevamos a cabo las personas que trabajamos dentro de este área de productividad. Bueno, en general estos procesos de MSP, que son los mejoramientos continuos de los procesos, forman parte como de una idea general de querer mejorarnos, querer mejorar tu empresa, querer mejorar tu sección de trabajo. Y realmente es importante saber en qué área nos encontramos, cómo se maneja y sobre todo cómo podemos o qué podemos hacer para mejorarla. Por ejemplo, si tú estás dentro de las áreas informales, que es donde normalmente están los procesos, que ya lo hablamos, el hecho de dar las ideas, de compartir como sugerencias cuando se te piden o cuando realmente tú sientas que es necesario agregarlas, es un punto en el que tenemos que tener en cuenta lo que queremos fomentar, lo que se quiere desarrollar y cómo puede que esta idea, opinión, nos encargue un mejoramiento continuo dentro de la empresa, no solo de una sección en que mi área sea la mejor, no, sino que nuestra área incremente el valor de nuestra empresa. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que se me haya entendido más o menos la idea que quería dar. Gracias por escucharnos. Ya estaremos al pendiente de las calificaciones del profesor. Hasta luego.